Hola queridos estudiantes, hoy damos inicio a la unidad 2 de civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana, abarcando desde la antigüedad al canon cultural clásico. Recuerden que nos estamos guiando por la priorización curricular emanada del Ministerio. Desde el origen de la civilización, el mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición de mar interior rodeado de tierra y el hecho de que en él se conecten Asia, África y Europa lo convierten sin duda en un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma permanente por diferentes culturas. Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollaron importantes civilizaciones para la historia de la humanidad, entre ellas la griega y la romana. Las líneas de tiempo son bastante efectivas desde la óptica de que nos permiten ordenar cronológicamente etapas. En el caso de la historia de Grecia, si ustedes se fijan, abarcamos desde la época minoica hasta la época helenística. Y acá quiero destacar la época arcaica, en donde se genera una colonización del mar Mediterráneo por parte de los griegos. Y si ustedes se fijan abajo en la línea de Roma, también tenemos la situación en donde Roma conquista la supremacía en Italia y el mar Mediterráneo. Por lo tanto, acá podemos visualizar cómo el mar Mediterráneo ha sido eje de procesos históricos fundamentales tanto en los griegos como en los romanos. Dentro de las características del mar Mediterráneo, hay tres que yo quisiera destacar. La primera son las aguas mediterráneas. Es un mar con escasa profundidad, con muy pocas corrientes marinas, y eso facilita el desarrollo de la navegación y además de la pesca. Es importante también indicar que esto permite el contacto entre diferentes pueblos asentados en las costas e innumerables islas. Un segundo factor o una segunda característica del mar Mediterráneo es el clima. Los asentamientos humanos en la región se vieron muy favorecidos por las condiciones climáticas. 4 estaciones muy marcadas, con veranos secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e inviernos fríos. Y la última característica importante del mar Mediterráneo refiere a las tierras. Producto de sus suelos y condiciones climáticas, en gran parte del espacio que rodea al mar Mediterráneo y sus islas se desarrolló la agricultura y la ganadería, actividades que van a ser esenciales para la subsistencia de pequeños y grandes grupos humanos. Luego tenemos ciudades del mar Mediterráneo en la antigüedad clásica. Y durante la antigüedad el mar Mediterráneo es un espacio de exploración, de colonización, pero también de conflicto. Muchas culturas, como los fenicios, viajan de un extremo a otro solo para fundar nuevas colonias y reclamar algunos recursos. Este proceso da origen a centros urbanos de importancia estratégica e histórica. Por ejemplo, tenemos el caso de Roma, que en sus inicios fue una pequeña ciudad-estado erguida sobre 7 colinas y sometida a sus vecinos del norte, los etruscos. Con el tiempo, se transforman en uno de los imperios más grandes de la antigüedad clásica y rebautizan el mar Mediterráneo como Mare Nostrum. Es un nombre latino que quiere decir nuestro mar. En el caso de Cartago, debemos mencionar que los fenicios, pueblo del Mediterráneo, viajaron grandes distancias para comerciar y conseguir nuevos recursos y fundar colonias. Cartago fue una de las ciudades más exitosas. Atenas fue la mayor potencia marítima de Grecia y el hogar de muchos de los más grandes pensadores y científicos de la antigüedad, filósofos, matemáticos, científicos, entre otros. Esparta, a consecuencia de su sociedad altamente militarizada, durante siglos tuvo el mejor ejército terrestre de la antigüedad. En el caso de Antioquía, fue fundada en el siglo IV a.C. y tuvo una privilegiada posición geográfica, pues se localizaba en el cruce de las rutas comerciales del Mediterráneo y el interior de Asia. Y en último lugar tenemos Alejandría, que fue fundada en el 331 a.C. y se localizó en una zona estratégica para el comercio portuario. Tanto los griegos como los romanos expandieron la influencia de sus culturas mucho más allá de las regiones en donde se originan.
Aún así, el espacio geográfico que habitaron en sus inicios fue determinante para el desarrollo de las civilizaciones en su origen. En el caso de los griegos, el medio natural en donde se desarrollan fue denominada la Hélade, compuesta por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor. La influencia de este territorio en la cultura de la antigua Grecia fue muy significativa. La Hélade estaba cubierta de montañas y fue un lugar en donde la agricultura solo pudo practicarse de forma limitada, lo que obligó a buscar nuevas tierras cultivables. Además, tenemos que considerar que la división natural del territorio va a propiciar la formación de ciudades independientes llamadas polis. La necesidad de los griegos por colonizar nuevas tierras hizo de la pesca y el comercio marítimo una actividad fundamental de su cultura, y las temperaturas moderadas del clima mediterráneo van a favorecer la vida al aire libre y estimularon el desarrollo de las actividades como el deporte, las artes, la política y la filosofía. La polis griega va a destacar en cuanto a su composición. En la zona más alta de la polis tenemos la Acrópolis, que también se conocía como Ciudad Alta. En ella se encontraba la sede de gobierno y los templos más importantes. Tenemos también terrenos agrícolas que están ubicados en los extramuros. Se utilizaban especialmente para el cultivo de cereales, vides, olivos y árboles frutales. Del mismo modo, se utilizaban para la crianza de animales como ovejas, terneros y cabras. Y también tenemos Asti, que era la llamada ciudad baja, donde vivía la población. En este sector se localizaba el ágora, que era la plaza pública principal, que va a tener una importancia muy grande en los griegos. Y además, en este sector de la ciudad baja tenemos viviendas y diferentes mercados y parques. Así como la Hélade era el espacio geográfico destinado para los griegos, la península itálica lo fue para los romanos. La península itálica es una zona montañosa cuya columna vertebral son los Apeninos, una cordillera que atraviesa de norte a sur, aunque con numerosos valles cuyo clima mediterráneo favorece el cultivo de trigo, aceitunas y viñas, y además favorece el pastoreo. Todas estas actividades fueron determinantes para el surgimiento de la civilización romana. Yo les mencionaba al inicio que el mar Mediterráneo va a ser el eje sobre el cual se van a desarrollar estas dos culturas, estas dos civilizaciones, tanto la griega como la romana. Ambas se van a expandir y en el caso de los griegos debemos señalar que los motivos que impulsan la expansión todavía son materia de discusión para muchos especialistas, pero se piensa que estos motivos tienen que ver con el aumento de la población y la escasez de tierra cultivable. En cuanto a la expansión romana por el Mediterráneo, Roma inicia un proceso de expansión territorial desde el siglo IV a.C. y las conquistas son posibles gracias a una fuerza militar que radicaba en un ejército muy disciplinado y eficiente. Sus técnicas bélicas y su armamento lo convirtieron en uno de los más poderosos del mundo antiguo. Recuerden que si tienen alguna inquietud me pueden escribir a mi correo institucional y para finalizar los voy a dejar con un video. ¡Nos vemos! El mar Mediterráneo es un mar entre tierras que baña las costas de Europa, África y Asia. Cuna de grandes culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, este mar se caracteriza por sus aguas cálidas y de elevada salinidad. El Mediterráneo tiene una sola conexión con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. Es un mar poco profundo que está formado por dos grandes cuencas, la occidental y la oriental conectadas por el Estrecho de Sicilia. En su interior habita el 10% de la biodiversidad mundial. El mayor tesoro de este mar son las praderas de Posidonia, que constituyen la principal fuente de oxígeno del Mediterráneo. Son un importante hábitat para muchas especies y evitan la erosión en las playas, ya que ayudan a frenar el oleaje. Para los investigadores, el Mediterráneo se convierte en un laboratorio en el que, gracias a los datos de los satélites y de los sistemas de observación como la ICTS-SOCIP, podemos estudiar importantes procesos físicos como la formación de remolinos o los efectos del cambio climático a una escala menor que los grandes océanos.
Esta información sirve para mejorar el conocimiento de nuestros océanos, predecir el impacto que nuestras actividades tienen sobre el mar y diseñar estrategias para seguir conservando uno de los mayores y más delicados ecosistemas del planeta.